Para responder esta pregunta, tomamos un texto que nos habla de la democracia ateniense y sus características en el primer párrafo y en el segundo de la democracia actual. Si desea volver a leer el texto, puede pausar el video ahora. Muy bien, ahora vamos a ver qué nos preguntan. En Colombia, la suspensión del derecho al voto para los militares y policías podría obedecer al objetivo de. Pues bien, recordemos que en el texto solamente nos mencionan esta parte. Existe una limitación de voto. Aquí está la limitación y de ahí en adelante nos van a hablar de eso. Se suspende el derecho al voto a los miembros activos de las Fuerzas Armadas y los presos mientras pagan su condena. Nos están preguntando solo por los miembros activos de las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera lo dijeron? Pues las Fuerzas Armadas en Colombia están instituidas por los militares y los policías. Tienen suspendido el derecho al voto. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Opción A. Vamos a descartarla porque aquí nos dicen que hay que ofrecerle garantías de participación política a los grupos guerrilleros. Miren, cuando se ofrece participación política a un grupo guerrillero es cuando este grupo manifiesta su voluntad de desmovilizarse o cuando el gobierno hace este ofrecimiento precisamente para que el grupo deje las armas y pueda participar en política. Pero en Colombia y en ningún país del mundo se considera como algo permitido que un grupo que esté alzado en armas a la vez tenga participación política. Y esto, aunque obviamente pues militares y policías sí enfrentan a los grupos guerrilleros, esto no se hace con ese fin. Que militares y policías no puedan votar para que los guerrilleros sí puedan participar, no es cierto. Si un guerrillero quiere participar en política, pues deberá acogerse a los procesos de justicia o de negociación de paz para que pueda precisamente ejercer en la legalidad su actividad política. Vamos a descartar esta. Como también tenemos que descartar la B, evitar que las Fuerzas Armadas tengan defensores de sus derechos. Las Fuerzas Armadas están integradas por personas, seres humanos, y los seres humanos tienen sus derechos humanos, pero que no puedan votar no es para que no puedan elegir a quienes vayan a representarlos en el Congreso, porque resulta que las Fuerzas Armadas son el brazo armado precisamente del Estado. Entonces, no tienen una representación en el Congreso porque ellos pues no deben participar en política debido a su función. Ahí está la clave. No es para evitar que alguien nos defienda. De hecho, siempre hemos visto en Colombia que surgen algunos congresistas a defender los derechos de los policías y militares. Están en sitio diferente porque la fuerza policial no es considerada fuerza militar, es una fuerza de origen civil. ¿Cómo descartamos entre la C y la D? Pues la D no tiene sentido que le quitemos, le neguemos el derecho a voto a militares y policías para ahorrar dinero. No es por cuestiones económicas en realidad. La respuesta correcta es la opción C. En Colombia, los militares y policías no pueden votar porque de esta manera se puede garantizar que las Fuerzas Armadas sean neutras en medio de una democracia. ¿Cómo es eso? Pues al no tener participación política, pues se supone que no deben inclinarse ni por uno ni por otro candidato y de esta manera se mantienen neutrales. Cuando una persona está en el centro sin tomar partido para un lado o para el otro, se dice que es neutro. Ahí está la clave. Deben ser neutrales las Fuerzas Armadas en la democracia porque ya ellas están bajo el manejo del Estado. Son el brazo armado de la rama ejecutiva, entonces
no tiene sentido que también ejerzan una actividad política porque precisamente como tienen las armas, podrían, al parcializarse hacia uno u otro lado, alterar la libertad de elección de los ciudadanos. Por eso en Colombia y en muchos países del mundo, policías y militares no votan, porque así se garantiza su neutralidad. Si marcaste la opción C, marcaste la respuesta correcta.